Shalom, dando toda gloria, honor y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre este video que hermanos compartieron viniendo de TikTok, de ciertos niños jóvenes israelitas, básicamente teniendo visiones, teniendo sueños de la elección y del recibir de poder espiritual, esto es cumplimiento de profecía bíblico. Esto ya ha estado ocurriendo por un tiempo, pero en los últimos días vamos a estar viendo más y más de esto, antes de que se cumpla y el Señor empiece a verdaderamente dar a su elección poder espiritual, como está escrito, cuando el enemigo desciende como un río, con sus tropas militares y con su persecución y su ley marcial y sus robots y todo eso. El Señor va a levantar un estándar contra él, por medio de dar sus fieles siervos, sus profetas, su elección, su remanente, poder espiritual, Dios mediante somos parte de ese número, y pues este año siendo el año de esperanza, de el cumplimiento de toda profecía bíblica, Dios mediante esto se cumpla, este año, o bien pronto, Pero les voy a tocar el video, es bien breve, son como 2-3 videos. El video del fin, es una ridiculez, pero los primeros dos están en punto, okay. Y no pongan atención a lo que tienen alrededor aquí, tienen, los X-Men, básicamente poder espiritual, aquí abajo 144,000 elegidos, pero luego aquí tienen esa basura del Anunnaki, eso es una mitología, pero vamos a comenzar. My dream was about war with the president. Que mi sueño era de guerra contra el presidente. Because he was doing things that wasn't right and was taking away our food. Su sueño era de guerra contra el presidente porque él estaba pasando leyes para quitarle a la gente a su comida. Y pues esto es lo que hemos estado viendo en estos últimos días, los élites de Sahuedom, causando a propósito cortos de producción, incendios de fábricas de producción de comida, y de carne, okay. Water supply and everything, shutting down the internet, shutting down everything. Y también porque estaba quitando de la gente, agua y electricidad y el internet, y como hemos estado viendo también en estos días, han visto muchos ataques hackeos, y incendios en la infraestructura del grid eléctrico, okay, en América, cuál es Babilonia. Entonces el Señor básicamente le reveló a este niño una visión de lo que está pasando ahorita y lo que bien pronto acontecerá. Everyone got mad because that's not fair and he gets all the power. Que la gente, la gente común estaban, protestando y estaban enojados, por esto, And so que es lo que leemos en la escritura de las sediciones, las protestas y los alborotos y la sedición de la gente contra sus gobiernos, And everyone went to his place and started to yell at him, saying, "Give us back all our things, give us back all our things." Y luego, la gente fueron a protestar a la Casa Blanca, similarmente a lo que se vio en enero 6 del 2021, Solo que cuando ocurra, de nuevo, va a ser real, porque pues, para los que han estado poniendo atención, lo que ocurrió esa vez básicamente era un show, okay, pero vamos a continuar. And then this guy behind me and my mom, he took us somewhere, and then he was doing this magic thing. Que luego en la visión, que alguien tomó a este niño y a su madre, básicamente fueron arrebatados, en un ovni, y que empezó lo describe como magia, pero que luego que el hombre que los tomó a él y a su madre empezó a hacer magia y les dio poder, And took us up into the sky, I guess. Fueron arrebatados en el aire, en un ovni, en un carruaje, okay.
And then he gave us powers, and we came back down. Y que les dio poder. Fue arrebatado este niño por el Señor en su visión, en un ovni, entre medio de caos y ley marcial y sedición y protestas y hambruna y sequía, y que recibió poder espiritual. And scared the president off by using our powers. Y que empezaron a usar sus poderes. Y que el presidente y los élites básicamente se asustaron. Man, y se huyeron a sus búnkeres, man. Todo lo que acabó de describir este niño era 100% bíblico. No hubo ningún hueso, man. Fuera de su descripción de magia, pero solo está usando los términos que él entiende. Get him out here so we can have our food supplies and everything else. And then that was the end of my dream. My awakened son. Y luego dice, pues ahí se acabó mi sueño, man. Recibió poder espiritual. Los élites se asustaron, subieron a sus búnkeres. Y se levantó un niño, man. Antes de tocar el segundo video, les voy a leer esto. Hechos 2:17. Y acontecerá en los postreros días, que son los días en que estamos viviendo ahorita, aunque dice Dios, Yahweh Shemashah, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán por medio de recibir sueños y visiones. ¿Okay? Y en el caso de lo que acabamos de ver, grabarlos en video, subirlos a redes sociales, a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Facebook, para que los profetas los miren, ¿okay? Y los interpreten por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo, por las profecías, para dar el entendimiento de la visión, para que sepamos los tiempos en que estamos viviendo. ¿Okay? Y vuestros jóvenes verán visiones. Ese niño era un joven, tenía se parecía como unos 7, 8 años. ¿Okay? Y vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, ¿okay? Señales, ¿okay? Eclipsas, superlunas, vistas de planetas, lunas de sangre, vistas de ovnis, grandes cosas, man, en estos últimos días que se han estado viendo ya por un tiempo, pero solo aumentando y acelerándose en estos últimos días. Señales abajo en la tierra, ya como por ejemplo el río Eufrates secándose, nuevos ríos y charcos siendo formados en el desierto de repente, de hoyos en la tierra. ¿Okay? Sangre y fuego y vapor de humo, ya ríos corriendo rojo con sangre, incendios en diferentes lugares, tormentas de hielo y huracanes y volcanes. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Okay? Cuando es doble sentido. Cuando regrese nuestro Señor, todo ojo lo verá y será cubrido el sol por la enormidad del ovni, pero igualmente significa entendimiento será oscurecido, man. Y la luna en sangre, ¿okay? Lunas de sangre, eclipses y señales en el cielo, man. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y acontecerá que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, hablando de la elección, el remanente de la nación de Israel, ¿okay? Cuales recibieron la marca espiritual escrita en Ezequiel, ¿okay? En Ezequiel 9, ¿okay? Que parte de esa marca es el recibir de los nombres del Padre y de su Hijo, man. Yahweh el Padre, Yahweh Shai el Hijo. Yahweh, Él existe, Yahweh Shai el Salvador. ¿Okay? Hechos 4:12, man. Solo hay un nombre bajo el cielo en el cual podemos clamar en orden para ser salvos, man. My awakened son telling me about the spiritual war happening right now. Ahora, este niño aquí, el título es la visión que tuvo mi hijo según la guerra espiritual. Angels. Yeah, he killed 2 of his devil angels. Were they always devil angels, or were they first just angels and then they became? Dice que cuando regresó el Señor y no estuvo matando a demonios, estuvo reprendiendo y matando demonios. Devil angels. They're first angels and they became devil angels. Because they didn't want to prepare to sing and lots of God say, sing, sing.
God is bossing them around, and God was so angry because God starts, he's winning the war. Dice que el Señor cuando regresó estaba enojadísimo, reprendiendo, y regresó con gran poder y gran ira, y que viene para hacer guerra en la tierra, y que ahorita se está peleando una guerra espiritual, pero que el Señor está ganando esta guerra espiritual. Y es cierto, como está escrito, Efesios 6, ¿ok? No luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, man. Demonios en alturas. Y por las herramientas espirituales que nos ha dado nuestro Señor, luchamos esta batalla, este combate, ¿ok? Con lo que el Señor nos ha dado, man, la armadura, ¿ok? De la palabra, el escudo de fe, ¿ok? La espada de la palabra, ¿ok? Fe, oración, ayuno, estudio, leyendo, vigilando, reportando como atalaya, profetizando, saliendo a las calles, apacentando las ovejas por medio de videos como este, por el Espíritu, humildad, fraternidad, temor del Señor, sinceridad, arrepentimiento, ayuno, el hebreo invocando los nombres del Señor. Esto es cómo podemos, por el Espíritu, combatir y prevalecer por el Espíritu, con aguantar hasta el fin. Paciencia, esperanza. Since before we were born, he was still here. Before we were born, he was still here. Yeah. Dice que antes de que nacimos, el Señor estuvo aquí. Que es cierto, man. El Señor es todopoderoso, es omnipresente. ¿Ok? Él está con nosotros, man. Él nos guía en nuestro camino. ¿Ok? Solo que cuando se cumplan las profecías necesarias, Él regresará en la tierra, man, como un poder. Y nos arrebatará en el ovni. Y nos dará ese poder espiritual, man, para participar bajo Él en la venganza, man, contra Esaú, Edom, las otras naciones, man, en el establecer de su reino, y el destruir del reino impío de Esaú, Edom, man. He was fighting war before we were born. He was winning all these fights. Now Que Él estaba peleando en guerras antes de que nacimos y ganando. ¿Okay? Porque como está escrito, el Señor es un hombre de guerra. Está escrito en Éxodo, man. ¿Okay? El corazón de los reyes del mundo está en su mano. ¿Okay? Él remueve un imperio y establece otro reino. Y en muchos casos eso ocurre por medio de guerra. ¿Okay? Por medio de conquista. Y en el reino del Señor, cual viene pronto, cuando Él regrese, Él nos ha dicho que los santos tomarán ese reino, man, bajo Él, por el Espíritu, la elección. fight, he's gonna win again. He's gonna win this fight Él va a today. ganar Yeah, otra they'll vez. do. Alright. Esta es una babosada hablando de los fucking reptilianos y toda esa basura, man, pero... Ok, estos son los últimos días, man. Y el año de esperanza, que se cumplan todas las profecías, incluso todo lo que el Señor nos ha preparado para experienciar y ver en la tierra, persecución, dificultad, aflicción, pérdida, hambruna, viviendo como peregrinos posiblemente, y siendo encarcelados, ciertos siendo mártires, pero igualmente esperanza en sus promesas, man. Alimentación, protección, milagros, sanación y poder espiritual. Okay. Por el Espíritu, no quise mencionar esto, pero mi mujer acabó de recibir visión de básicamente de Isaías 4:1, man. No lo voy a describir porque no es necesario. Estas cosas no deberían de ser nuestras prioridades, pero sí es profecía bíblica, y básicamente me dijo que tuvo una visión que tuve
cuatro otras al lado de ella, y estaba enojada, pero pues, hey, hey, como somos, man, ya le tuve que, pegar con la sabiduría de decir que, no pongas atención a eso, XX, pero pero yo lo entendí, eso es profecía bíblica, man, utilizando sabiduría, dependiendo de tu situación, y el espíritu de tu mujer, a veces es mejor nomás, tenerlas a un nivel, ignorante según estas cosas de estos tiempos en que estamos a punto de ver, según, cosas como Isaías 4, porque mejor será que acontezca, y en eso, tenga ella la decisión de quedarse o irse, porque va a ser mucho más fácil entender en ese tiempo cuando toda la mierda está pegando el abanico que ahorita en tratar de explicarlo, you know, todo individuo tiene su porción del Señor, man, pero solo algo que es se conecta un poco con lo que estoy describiendo en este video de visiones y de profecía en estos últimos días, man. Ok, pero voy a leer aquí en Hebreos 11 y empezando el 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Yeah, man, y estamos esperando que se acontezcan todas estas cosas que el Señor nos ha dicho que iban a ocurrir, man, porque se han estado ocurriendo, sucediendo y cumpliéndose, pero, igualmente como Él nos ha dicho que se iban a cumplir, entonces, igualmente nuestra fe se ha aumentado y vamos a continuar a tener fe y en esperar, con certeza que se van a continuar a cumplir estas cosas, la implementación de la marca, por ejemplo, la convicción de lo que no se ve, yeah, man, y por un tiempo de no viendo necesariamente estas profecías cumpliéndose, pero siendo con convicción, teniendo fe que iban a ocurrir. El Señor nos ha regalado nuestra paciencia y nuestra fe, man, por medio de causar nuestros ojos ver estas cosas, ¿okay? Y nuestros oídos oír estas cosas y viéndolas aconteciendo y acelerándose, ¿okay? Porque por ella alcanzaron buena reputación los ancianos, ya, porque imagínate nuestros apóstoles, man, décadas de saliendo a las calles sin fruto y profetizando y siendo burla y profetizando las cosas que estamos viendo ahorita y siendo burlados y contradicidos y todo eso, man. Ellos han sido un buen ejemplo para nosotros, man. Por esa razón tienen buena reputación y les damos los doble honores por el Espíritu, ¿no? Ok, 1 Pedro 1 y 13. Mira, 13 y 14. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad hasta el fin en la gracia que os traerá cuando Yahushua sea manifestado, man. Igualmente como el Señor le dijo a Job, man, ciñete los lomos como hombre, man. En estos últimos días, va a venir dificultad, más que nunca, va a venir persecución, va a venir tribulación, aflicción, sufrimiento, pérdida y todo lo que el Señor nos ha preparado para experienciar, pero con aguantar y ceñir nuestros lomos y mostrarle al Señor nuestra fe en Él, nuestra confianza. Igualmente Él estará con nosotros y nos dará balance, fe, fuerza, alimento, protección, milagro y poder espiritual, man, si solo aguantamos hasta el fin. ¿Ok? Dice, sed sobrios
Esperad hasta el fin en la gracia que Dios os traerá cuando Yahushua sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Man. Hey, no regreses para atrás al mundo, man. No regreses para atrás al hombre viejo. Al hombre viejo, a las concupiscencias antiguas, a los deseos carnales de tu pasado y de tu mente y de tu querer de escapar de las maldiciones y la condición en que estamos y lo que el Señor nos está poniendo en nuestras vidas para probarnos y para refinarnos, sino aguantar, porque solo queda un poco, man. Un poco más, en donde nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra convicción y nuestra confianza en el Señor será regalada, man. Será recompensada, será balanceada en abundancia por el Espíritu. Y como está escrito, el Señor no es injusto para olvidarse de nuestras obras que hemos hecho en amor, man. Apocalipsis 2 y 26. Según las visiones que tenían esos niños israelitas, dice: y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, nadie es salvo, man. No sabemos quién va a ser salvo, no sabemos quién son parte de la elección, pero caminamos con confianza, pero todavía somos comandados a aguantar hasta el fin, man. Continuar en la obra hasta que el Señor decrete que es tiempo para comenzar la hambruna de la palabra, en donde ya no más vamos a poder salir a las calles, o subir videos. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad, poder sobre las naciones, como acabamos de oír en las visiones de esos niños israelitas, man. Potestad, poder sobre las naciones, man. Pero no la vamos a recibir hasta que el Señor regrese. Hasta que el Señor nos dé ese poder. No es nuestra parte tomar armas y tratar de competir contra Esaú con su misma bendición de la espada y esto, no, man. Hasta que Él nos dé el poder es cuando, vamos a poder, disfrutarnos, pero en verdad vamos a poder, regocijar en que nuestros nombres son escritos en el libro de vida, man. Y las regirá con vara de hierro, como vasos de alfarero serán quebrantados en escalofríos, como yo recibí de mi Padre. Y vamos a ser coheredores con Yahushua, como está escrito. Todo lo que Él hizo según poder espiritual cuando caminó en la tierra, nosotros lo vamos a poder hacer y más. Manipulación de elementos, teleportación, sanación, y todo eso, ¿no? Vamos a hacer mucho más, vamos a ser perfectos, ¿no? Nuevos cuerpos, poder espiritual, todo eso, bro. Solo tenemos que aguantar y no resistir, en estos últimos días, man. Próxima escritura, Ezequiel 25. Y 14. Solo voy a leer el punto. Porque el primer israelita, el primer niño estaba hablando de venganza sobre los elitas y el presidente. Dice Ezequiel 24 y 14, 25 y 14: y pondré mi venganza sobre Edom, en mano de mi pueblo Israel. Edom es Esaú Edom, el otro programado hombre blanco, empezando con las goras chicas, los impostores, empezando con sus elitas, man. El Señor va a tomar venganza sobre ellos por mano de su pueblo Israel, el verdadero Israel. Los llamados morenos latinos, indios indígenas, la elección. No todos van a recibir este privilegio en este lado. No todos van a poder participar en esta venganza, en este juicio. Sino que solo la elección, man. Y 2/3, muchos van a caer igualmente por medio de la elección que reciben los poderes, man. Por ser rebeldes contra el Señor. Lucas 19 y 27.
Okay. Y harán en Edom conforme a mi enojo. Okay. Todo esto es según el propósito del Señor. Okay. La voluntad del Señor, el decreto del Señor, la profecía del Señor. Okay. Mucha gente se confunde en decir que este es nuestro deseo, esto es nuestra palabra, esta es nuestra profecía. Esto es según la Biblia, esto es según la palabra del Señor, esto es según la profecía. Y nosotros, estando de acuerdo con el Señor, siendo sus siervos los profetas, cuales hemos recibido el entendimiento de estas cosas, estamos de acuerdo y esperamos esto. Por eso esa es la llave. ¿Ok? Lo estamos esperando. No lo vamos a hacer antes de que Él nos dé el poder. ¿Ok? Somos comandados a ser como ovejas, man. ¿Ok? En paz con todo hombre, man. A lo mejor de nuestra capacidad. Pero cuando venga ese tiempo, man. Y harán en Edom conforme a mi enojo y conforme a mi furor, y conocerán mi venganza, dice el Señor Yahweh Baal Shem Yahshua. Entonces, para que la gente que dicen que cuando salimos a las calles, somos bastante enojados, y por qué gritan, y por qué alzan sus voces, y no han visto nada. Si se ofenden en nuestro espíritu que el Señor nos ha dado, en lo que ustedes entienden ser enojo, y frustración, y no han visto nada, porque la furia del Señor, la ira del Señor, el enojo del Señor va a causar a muchos morir de miedo, de temor, de espanto, de escalofrío, cuando es revelado la ira del Señor sobre la tierra, cuando Él regrese con un ejército de ovnis, man, bloqueando el sol. No han visto nada. Hablando de cómo nosotros me asustan. Y ciñete los lomos como hombre, man. No te ofendas en todo. Ser hombre, man. Próxima escritura. Isaías 41 y 15. Empezar en 14. No temas, gusano de Jacob, y vosotros israelitas. El Señor nos ha comparado a un gusano, porque ahorita en este lado somos sin poder, man. Somos sin fuerza, somos sin recurso, somos sin ayuda, pero tenemos ayuda en el Señor. Nuestra fe es nuestro superpoder, nuestra confianza, la verdad, de la palabra, y el entendimiento y la sabiduría, y las herramientas que Él nos ha dado. Esto es como un gusano puede combatir contra un dragón y prevalecer por la sangre del Cordero, con solo aguantar y seguirlo a Él. No temas, gusano de Jacob, y vosotros israelitas, yo te ayudaré, dice Yahweh Baal Shem Yahshua. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y a tu Redentor, el Santo de Israel, he aquí, te haré una trilla nueva, afilada con dientes. Él nos va a transformar en unos chingones, man. Verdaderos chingones por el Espíritu. Superpoderes, man. Nuevos cuerpos perfectos, espirituales. Nada nos va a poder tocar. Vamos a ser intocables. Vamos a ser dioses. Trillarás los montes, representando gobiernos, y los desmenuzarás, y dejarás los colados como tamo, los aventarás y los llevará el viento. Como Vegeta le dijo a Majin Buu, le dijo te voy a pegar tan fuerte que vas a hacer polvo y te voy a tirar en el viento. Así vamos a estar haciendo con las naciones, man. Con las tropas, con los robots, con los cyborgs, con las armas de Esaú, los tanques, todo lo que él tenga va a valer verga.
contra nosotros bajo nuestro Señor Yahushua, man. Y los esparcirá el torbellino, y tú te regocijarás en Yahweh, Bashim Yahushua, y te gloriarás en el Santo de Israel, porque como está escrito, cuando recibamos ese poder va a ser la confirmación que nuestros nombres son escritos en el libro de vida, man. Ok, ahora para concluir es 1 Corintios 15, empezando en 51. Okay. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Como está escrito, el Señor nos ha dicho, hay algunos aquí cuales no pruebarán de la muerte, okay, pero seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ya? El balance por los cuales van a ser y han sido mártires por el Señor es que van a ser los primeros resucitados, reunidos con el Señor y dados esos nuevos cuerpos y ese poder espiritual. ¿Ok? ¿No? Y luego los demás de la elección igualmente. Dice, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Estos cuerpos, estas cadenas de oscuridad, es necesario que seamos transformados, man, de esta carne, ¿okay? Y que seamos renovados en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros espíritus, en nuestros cuerpos, teniendo las leyes del Señor programadas en nuestros espíritus para que seamos perfectos, nunca más pecando, man. Y no siendo inmortales, siendo dioses. Y esto mortal se vista en inmortalidad. Ya vamos a ser inmortales, vamos a vivir por siempre, por eternidad. Y cuando esto corruptible se haya revestido de incorrupción y esto mortal se haya revestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Por nuestro Señor Yahushua, nuestro Redentor, por su sacrificio, por su sangre, sino siendo parte de su equipazo, parte de su elección, predestinados. ¿Ok? Dios mediante somos parte de ese remanente. Esta es nuestra esperanza.